palabra de Dios. Amén. Así que hay que darle el lugar que se merece, la honra que se merece. Amén. Ya que esa misma palabra que nosotros vamos a estar aceptando y diciendo amén es la que va a edificar nuestra vida. Amén. Usted no se deje edificar por ningún ecumenismo, ni por ningún humanismo, ni por ningún legalismo. Usted déjese edificar por la bendita palabra de Dios. Amén. Ni más ni menos. Así sea quien sea, mi hermano. Así tenga un traje verde. ¿Me explico? Así que vamos a leer el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan es importante decir que el Evangelio de Juan muestra a Jesús como Dios. Usted cuando lea el Evangelio de Juan va a darse cuenta que Jesús en muchos casos se eleva para enseñar. Porque no solamente Jesús hizo, sino que también dijo e hizo. Amén. Y muchas veces señala la palabra que Él enseñó. Sí, Señor. Enseñó. ¿Y sabe qué? En muchas ocasiones usted lo va a ver a Jesús que le dice al pueblo, le dice que reposen. Amén. Que los hacía sentar sobre la hierba. Sí, Jesús. ¿Sí? Y ahí les enseñaba la palabra. Amén. Gloria a Dios. Eso es muy bueno. Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 6. Y vamos a estar meditando ahí sobre un buen tema. ¿Sabe que yo no sabía? Creo que había cena hoy aquí. Y estuvo muy bueno, porque esta palabra me la empezó a enseñar Dios a mí. Yo no muy sencillamente digo que Dios me enseñó, que Dios me dijo algo. No, yo no hago eso. Tengo que estar muy seguro para decir Dios me dijo Gloria a Dios. o Dios me enseñó. Amén. Pero sí puedo estar seguro que esta palabra Dios me la vino enseñando de hace unos 6, 7 años, también por medio de una cena. Amén. De una cena del Señor que se compartía en una provincia. Amén. Y yo le preguntaba, Señor, ¿cuál es tu palabra para hoy? Yo quiero la palabra para tu pueblo hoy, porque por ahí querés hablar de otra cosa. Así que el Evangelio de Juan, el capítulo 6, ahí comienza diciendo de que a Jesús lo querían hacer rey. Usted conoce ya el pasaje que le voy a citar. Aleluya. Lo querían hacer rey del pan. ¿Cuántos sabían eso? Amén. O sea que lo querían hacer, por ejemplo, lo querían decir, o sea, este nos puede dar de comer, nos puede dar de beber, nos puede dar casa, nos puede dar prosperidad. Vamos a agarrarlo y vamos a hacerlo rey. ¿Sí? Pero Jesús se les escapaba. Amén. Sí, Señor. Usted dirá, ¿y por qué no cita la Biblia? Bueno, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, el versículo 1. Amén. 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 Después se retiró Jesús al otro lado del mar de Galilea y lo seguía mucha gente porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Amén. Si hay camino, te sirven las señales. Amén. Amén. Hoy en día hay muchas señales, pero no hay caminos, ni hay camino, y hay quien se atreve a decir cansado del camino. Eso es algo horroroso. Así que el Señor Jesús, muy consciente, seguro del mandamiento que había recibido del Padre, para poder guiar a las grandes multitudes a la comunión y a la presencia de Dios. Porque Él dijo de sí mismo, las zorras tienen cuevas. ¿Sí? Los zorros, las zorras y todos los animales tienen donde reposar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar. Parecido a lo de hoy, ¿no? Parecido a lo que sucede hoy en día. Entonces viene Jesús, esto va a ir, usted si tiene donde anotar, escribir. Bueno, yo cuando me convertí siempre andaba con una libreta, donde yo escribía lo que la palabra decía. Amén. Porque no todo se queda acá. Muchas veces, nosotros, la mente, el sistema, vienen las aves del cielo y nos quitan la palabra. En lo que baja al corazón, la palabra puede, no la palabra, sino uno es el que se pone a pensar en otras cosas.
Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir. Y levantó Jesús los ojos y viendo una gran turba, numerosa, en el versículo 5, que venía hacia él. Y Felipe le dijo, ¿de dónde podremos sacar alimento para esta gente? Preocupado, ¿no? Preocupado el hombre en los asuntos, en los alimentos. Preocupado el ser humano en las cosas temporales de la vida. Y entonces Jesús agarra y les dice, vamos a pasar al otro pasaje, ¿sí? Vamos a pasar al versículo más importante de todos. El versículo 60. ¿Cuántos quieren saber de qué vamos a hablar hoy? Amén. Bueno, yo les voy a decir el nombre del mensaje para que ustedes se pongan a pensar. De lo que vamos a hablar hoy es de la apostasía generalizada por parte de los discípulos. La apostasía generalizada por parte de los discípulos. En las iglesias, en el cuerpo, está el oyente, está el creyente y está el discípulo. Bueno, el oyente es el que viene, dice que es lindo que está acá, se queda por allá, casi siempre atrás y a veces pasa adelante. Ese es el oyente que por ahí ni creyó, pero viene a ver qué pasa. Como ya experimentó en muchos lugares, viene a querer experimentar acá algo diferente. Ese es el oyente que no se compromete, el oyente que no obedece, el oyente que hace lo que quiere. Entra, sale, va al kiosco, vuelve, se pone a mandar mensajes, hoy en día, ¿no? Ese es el oyente. Es la persona que, bueno, le entra por acá y le sale por acá. Yo conocí a una persona que mientras escuchaba la palabra de Dios se tapaba un oído. Esto siempre lo cuento, pero es una gran verdad. Y la persona esta decía, yo me tapo un oído para que no se me vaya la palabra. Muy sincera la persona esa, muy sincera. Ese es el oyente. ¿Usted conoce a algún oyente? Conocen a muchos oyentes, ¿no? Conocemos en todos lados a oyentes. En muchos lugares hay oyentes, donde uno trata de recibirlos, trata de tratarlos bien, de que se sientan cómodos. Por ahí Dios tenga misericordia y se convierta en un creyente. Ahí ya va queriendo la cosa, ¿no? Y disculpe que no quiero ser vulgar con la palabra de Dios, pero hay personas que vienen a ver qué pasa y Dios los toca. Dios los toma y se convierten en creyentes. Y ahí va caminando, va evolucionando. Pero aún el creyente corre peligro. ¿Corre peligro de qué? De no aceptar la palabra para convertirse en discípulo. Y no se olvide de que el tema es la apostasía generalizada por parte de los discípulos. En este último tiempo se vive tanto libertinaje que nadie quiere ser instruido, que nadie quiere aprender, que nadie quiere sentarse a escuchar para poder después actuar, después vivir. Es muy difícil hoy en día. Hoy cuando uno se centraliza en la palabra y quiere ordenar a la gente por medio de la palabra, la gente enseguida se rebela, te trata de legalista, te trata de, no sé, de un cuadrado, de no sé qué más. Pero muy pocos son los que dicen amén, se sientan y ahí se convierten en discípulos. O sea que el oyente, el creyente y el discípulo. Amén, ¿vamos bien? Lo importante, yo desde que me convertí, a mí me dijeron, no es solo hablar por hablar, tenés que dejarle una enseñanza al pueblo. Algo le tiene que quedar. Y yo no solamente creo que algo le tiene que quedar, sino que creo que si usted está dentro de la voluntad de Dios, la palabra de Dios va a ser mella en su vida. Y no solamente le va a quedar, sino que lo va a cambiar. Lo va a cambiar, lo va a transformar. Usted no va a ser la misma persona. Usted no puede ser la misma persona. Uno no puede ser la misma persona. La palabra de Dios es la que transforma la vida. Está bien, ya pasamos ese umbral.
Ya entramos, ya pasamos de oyente a creyente y ahora somos discípulos. Amén. El de la Hermosa, ¿cómo entró al templo? El de la Hermosa, a ver, los que saben, entró saltando, danzando. Amén. Aleluya. Pero no se quedó ahí, aunque muchos dicen que se quedó ahí. Y viven saltando y danzando sin doctrina, sin palabras, sin nada. Pero si usted estudia por dónde continuaban los discípulos, los apóstoles, Sí, Señor. ¿a dónde siguieron? En el pórtico de Salomón. Amén. En el pórtico de Salomón, ¿sabe lo que pasaba? Se enseñaba doctrina. Gloria a Dios. En el pórtico de Salomón se enseñaba doctrina. O sea que